tardes. Hoy seguiremos hablando sobre Purim y la Megilá. Tenemos en Purim 4 mitzvot. La Megilá dice, La'asot otam yemei mishte vesimcha. Los días de Purim deben de ser días de tomar, mishte es de tomar, y simcha, de alegría. Y de ahí deducen nuestros sabios la mitzvah de hacer seudat Purim. Una seudat donde ahí lo principal de esta ciudad es la mitzvah de Hayav Inish Libesume y Bepuraya de Loyada, Ben Arur Aman le Baruch Mordechai, de tomar hasta no poder distinguir entre maldito sea Amán y bendito sea Mordechai. Segunda mitzvah que tenemos en Purim es Mishloach Manot, Mishloach Manot Ish Lereu. La mitzvah es mandar por lo menos 2 manot, 2 porciones, 2 alimentos a una persona. Puede mandar más, pero por lo menos para cumplir la mitzvah en su forma mínima es mandar a una persona 2 alimentos. ¿Ah? ¿Cuántos son los mínimos? ¿Dos alimentos para una persona? Dos alimentos, por eso. Un plátano y una manzana. Sí, bueno, no importa si lo das en un solo golpe o manzana en la mañana y plátano en la noche para que no se engorde rápido. ¿Sí? Entonces es lo mismo. El chiste, la mitzvah es mandar por lo menos a una sola persona 2 alimentos. Porque dice Mishloach Manot en plural, Manot son 2. Le reu a una persona. ¿Cómo? La seudá mejor que sea, tiene que ser de carne. Sí, de carne. Porque en simcha está escrito Ela bebasar veyain, carne y vino. ¿Sí? La seudá se hace en la tarde antes de oscurecer y hay que extenderla hasta que ya se oscurezca para que Purim se extienda un poco más. Ahora, la siguiente mitzvah es Matanot La'evionim. La Megilá dice Matanot La'evionim, regalos para pobres, significa por lo menos a 2 pobres, a cada quien un regalo. ¿Sí? Una cantidad de dinero que le sirva para algo a 2 personas por lo menos, porque dice Evionim en plural, que el tipo mínimo de plural es 2. Y la cuarta mitzvah que tenemos es basada en el pasuk Vayamim ha'ele nizkarim vena'asim bechol dor vador. Estos días de Purim deben ser recordados en cada generación. Cada año hay que recordar lo que pasó. ¿Y cuál es la manera de recordar lo que pasó? Leyendo la Megilá. Y esta es la cuarta mitzvah de Purim, Mikra Megilá. ¿Ah? 2 veces se lee la Megilá, una en la noche y una en la mañana. Si los 4 mitzvot empiezan con la misma letra, la letra Mem. Mishte, ¿sí? Con la letra Mem es la señal 4 Mem. Mishte, Mishloach Manot, Matanot La'evionim, Mikra Megilá. Vamos a enfocar, como en las semanas pasadas, en la mitzvah de Mikra Megilá. Si tenemos la mitzvah de leer la Megilá es porque la Megilá nos transmite algo, algún mensaje, alguna información, alguna sabiduría que debemos de recibir, y nuestra pregunta es ¿qué mensaje nos transmite la Megilá? ¿Qué utilidad tenemos del hecho que leemos la Megilá cada año? Dice la Gemara que Am Israel tenía Neviim mucho más de la gente en la historia de Am Israel. Habían tantos Neviim que eran mucho más de la cantidad de personas que salieron de Mitzray. Sin embargo, libros de Neviim tenemos 24 nada más. ¿Por qué tan poquito? ¿Dónde están los demás? Contesta la Gemara que libros de Neviim se escribieron, entró al Tanaj, a la Biblia, únicamente aquellos Nevuot que son útiles para todas las generaciones, que tienen un mensaje que les sirve también para nosotros hoy en día, miles de años después. Pero aquellas profecías que no les sirven a generaciones futuras no fueron escritas en el Tanaj. Megilat Esther sí entró al Tanaj, quiere decir que hay un mensaje en Megilat Esther que nos sirve para el día de hoy. La primera pregunta que vamos a tratar de aclarar hoy, ¿por qué fue Esther elegida como reina?
como hemos estudiado en las veces pasadas, no le faltaban oportunidades al rey Ahasverosh, no les faltaban shidujim. Tenía más oferta que demanda, muy barato. ¿Y por qué de tantas, ¿sí? Tantas mujeres que le ofrecieron y que él ha llegado a conocer, eligió a Esther, para que ella sea la Malca? Es obvio que la elección de Esther es dirigido de la Ashgaha Elioná, por la observación divina, porque Mordejai dice claramente, cuando habla con Esther, le dice, "Umi yodea im leet kazot higat la malchut". Quiere decir que tú llegaste al reinado no de casualidad, no porque fuiste la más bonita o la más arreglada, sino llegaste a este momento o a este puesto porque desde el cielo te dirigieron para ocupar este puesto. Y esto está planeado, programado desde arriba. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué en especial tiene Esther para que ella sea elegida para la reina? Buenos días. La pregunta es, ¿podía ser otra también? Y de casualidad salió Esther. Dios podía escoger, Dios puede hacer todo, sí, es obvio. Pero si Dios eligió a Esther, es por algo. Y entonces si existe este algo que es la causa que Esther fue elegida, quiere decir que otra no podía ser reina. Que nada más Esther y nada más Esther es la indicada para ser elegida por Ahasverosh. Hazal dicen que así fue efectivamente, que Esther y nada más Esther. Y la razón es por algo que ya mencionamos durante las pláticas anteriores. Esther es descendiente de Shaul HaMelech. Shaul recibió un puesto, una misión de Dios, transmitiéndolo a través de Shmuel HaNaví. La misión que Dios le ordenó a Shmuel, que le ordenara a Shaul, era acabar con Amalek. Ahora hay que entender, vamos a dedicar unos minutos a la cuestión de Amalek. Sí, la próxima semana, primero Dios, es Parashat Zachor. Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzitchem mimitzrayim. No, la siguiente, digo, este Shabbat en noche. Shabbat antes de Purim. Y es una mitzvah de Oraita, ¿sí? De hecho, en este Shabbat se acostumbra que todas las mujeres van a la sinagoga porque tienen igual la mitzvah de escuchar la lectura de la Torah, mitzvah de Oraita, de este Shabbat en 8. Parashat Zachor, todas las mujeres también tienen que ir, obligatorio que vayan al shul, al sinagoga. Sí, que es de obligación de la Torah, igual que el hombre. Tienen la mitzvah de escuchar Parashat Zachor. Y la pregunta es ¿por qué es tan importante recordar a Amalek? Al contrario, a mí me gustaría olvidar de Amalek. Este Amalek, por más, sí, tenemos experiencia, desgraciadamente, de Amalek, Amalek antiguo, Amalek moderno, Amalek de Edad Media. En cada edad, en cada época hay su Amalek. Y yo tengo familiares que han tenido desgraciadamente la mala suerte de encontrar a Amalek y conocerlos personalmente, y yo sé que la naturaleza de esta gente es lo menos posible recordar de Amalek, no quiere recordar. Si yo trato de hablar un poco con personas que pasaron el Holocausto a ver qué pasó, normalmente no quieren hablar, porque no quieren recordar, quieren olvidar. Y cuesta mucho trabajo olvidar, pero esto es lo que tratan de llegar a olvidar. Es lo más sano para ellos, si no se enferman. Yo tenía un pariente lejano que tenía los números Claro, grabados. Sí, porque lo que quieren es olvidar. ¿Sí? Y entonces la Torah dice, no, Zachor et asher asa lecha Amalek, no olvidarás, jamás olvidar, hay que recordar. ¿Por qué? ¿Que la Torah quiere hacerle daño psicológico a la persona? ¿Eso es lo que busca la Torah? Esto le hace daño a aquella persona que pasó
desgraciadamente, estar ahí en los campos de que hizo Amalek. Entonces, ¿por qué la Torah nos pide Zachor et asher asa lecha Amalek? Amalek no viene de una situación política como muchos tratan de explicar. Si hablamos del Amalek moderno, porque la situación económica en Alemania se vino para abajo, la inflación era tremenda y entonces lo primero, todo el coraje y el odio lo sacaron hacia los judíos, extranjeros, el racismo subió en base de eso. Le dan muchas explicaciones en cada generación, porque de repente viene una itpartzut, ¿cómo se dice itpartzut? O una erupción de Amalek, de este volcán que se llama Amalek. La razón, pero bueno, una vez podía todavía entender, 2 veces podía entender, pero Amalek no una vez ni 2 veces vino con Am Israel, a atacar a Am Israel. ¿Cuántas veces vino a atacar a Amalek a Am Israel? Por lo menos hablando directamente de Amalek, entonces en el Tanaj, cada vez que Am Israel quiere entrar a Eretz Israel, aparece ahí Amalek. Cada vez. Cuando Am Israel sale de Mitzrayim, perdón, antes. Cuando Jacob Avinu regresa de la casa de Labán y está por entrar a Eretz Israel, ¿quién viene enfrente de él? Viene Esav. ¿Y quién es Esav? Esav es el padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo de Amalek. Es el origen de Amalek. Cuando Am Israel sale de Eretz Israel y está en camino para ir, sale de Mitzrayim y está en camino para ir a Eretz Israel, ¿quién viene? Ahí está Vayavo Amalek. Cuando Am Israel quiere regresar a Eretz Israel después de 70 años de Galut Babel, Vayavo ¿quién? Vayavo Amán. Y cuando Am Israel quiere establecerse en Eretz Israel, hacer su propio estado en Eretz Israel, ¿quién viene? Germania shel Amalek, dice la Gemara. Alemania de Amalek. Esa es otra historia. Es otra historia. Pero no, fíjate que la diferencia es que los árabes atacan pero dentro de Israel. Y Amalek siempre viene antes de entrar a Israel, en la entrada, no dejar entrar. Quiere decir que es otro tipo. Hemos hablado en una de las pláticas, ¿se acuerdan? Acerca de Ismael, cuando hablamos exactamente la esencia del pleito que tenemos con Ismael. Es otro tipo de pleito. Con Amalek hay algo muy, aquí es bien estructurado y bien planeado, no es ninguna casualidad. Porque casualidad puedes explicar cuando se trata de una vez, de 2 veces, pero cuando tú ves una serie de acontecimientos que se vuelven a repetir y siempre con las mismas circunstancias, quiere decir que aquí hay algo programado. El programa de Amalek empieza cuando empieza a existir el pueblo que se llama el pueblo de Israel. A partir del momento que Am Israel empieza a recibir forma, a partir de este momento aparece Amalek en el mundo. ¿En qué momento empieza a existir Am Israel como Am Israel? Cuando Jacob vino nace. Porque Abraham, Dios lo está observando, Dios lo está probando. Y se da cuenta que Abraham es fiel y tiene el potencial y la capacidad de traer al mundo a un pueblo leal a Dios, a que sea el líder espiritual en el mundo, pero todavía no es suficiente porque a lo mejor no va a haber continuidad, a lo mejor el hijo no va a ser igual. Por eso se sigue observando. Y realmente así, efectivamente es así, porque de Abraham no todos sus hijos son de esta línea de ser leales a Dios. Tiene, por un lado, Yitzhak, sí. Yitzhak sigue siendo fiel, pero tiene también a Ismael. Se sigue observando ahora a Yitzhak para ver cómo va a ser su descendencia. Pero Yitzhak también tiene 2, tiene Jacob y tiene Esav. A partir de Jacob, ya que pasaron 3 generaciones, a partir de ese momento ya podemos hablar de un pueblo formado que ya recibe esa carga o ese encargo de ser el líder espiritual en el mundo, el que lleva la bandera del camino de Dios, del Mila Hashem Elai. Esto es a partir de Jacob Avinu, y efectivamente los hijos de Jacob, Mitato shel Jacob Shleima, como dicen nuestros sabios, todos los hijos de Jacob siguen el mismo camino. Ya no hay como antes
algunos que siguen y otros que van por el otro lado. Aquí ya todos, porque ya está grabado en los genes de esta familia. Sí, bueno, son pleitos internos, pero ya no es que se forma de ahí otro pueblo, porque de Isaac se forman dos pueblos, de Abraham se forman todavía dos pueblos, de Jacob ya se forma un solo pueblo. Entonces a partir de Jacob vino es cuando se empieza a existir, aparece en el mundo un pueblo líder que lleva la bandera del camino de Dios, y al mismo tiempo aparece Amalek. Quiere decir que es un programa divino que siempre, mientras existe el pueblo de Israel, debe de existir un Amalek por el otro lado. ¿Por qué? Porque Dios conoce a la naturaleza del ser humano y a la naturaleza de Am Israel en particular. Y la naturaleza del Yehudí es de que es fiel, tiene potencial de ser fiel, se observó. Sin embargo, se necesita algo que siempre le recuerde quién es, de dónde viene y hacia dónde tiene que ir. Am Israel tiene una misión. No es suficiente que él sea fiel a Dios. La misión de Am Israel es llegar a hacer que toda la humanidad va a ser fiel a Dios. Cada quien en su nivel, lo que necesita. ¿Qué significa? Que toda la humanidad sea fiel a Dios. No significa que todos tienen que poner tzitzit y tefilín. Significa que cada quien con el área donde le toca, pero en esta área que sea limpio, que sea realmente fiel a Dios. Un goy con Sheva Mitzvot Bnei Noach, pero que realmente existiera en el mundo un nivel espiritual elevado, donde ya no se va a escuchar, ¿sí?, de cosas bajas, feas, que contradicen a lo que Dios quiere del ser humano. Esto es la misión de Am Israel. Ahora, para que Am Israel logre esa misión, a jalar a toda la humanidad, a subir el nivel espiritual, primero tiene que trabajar a sí mismo. Kshot atzmecha tchila, le dicen a uno que le llama la atención a otro. Tol korah mi bein einecha. O sea, antes de llamar la atención al otro, uno debe de mirar bien el espejo y ver a sí mismo como él, a dónde él se encuentra. ¿Sí? Hay que ser nae doresh ve nae mekayem. No sirve dar una drashá y llamar la atención de los demás y a la vez hacerlo, cuando se trata de la acción, hacer exactamente lo contrario. Pues Am Israel tiene que elevarse para poder jalar a él, para ser or lagoy. Pero para que Am Israel llegue a elevarse, a adquirir su nivel adecuado donde él tiene que llegar, para de ahí empezar ser la luz que señala el camino para los demás, se necesita siempre algo que le recuerde al Yehudí quién es él, que no se le vaya a olvidar, porque uno de los problemas principales que hay en este trabajo de tratar de mejorar a los demás es que a lo mejor en lugar de mejorar a los demás te vas a contaminar con los demás, de los demás. Si tú vas, ¿sí?, a limpiar, ¿sí?, en un lugar sucio, entonces sí es posible que al final de tu trabajo se va a quedar limpio, con buen olor, pero tú mismo al salir de ahí puede ser que ya te pegó en ti el mal olor que había ahí. Entonces Am Israel, como su misión es estar con todos los demás, tratando de elevarlos, puede ser que se vaya contaminando, contagiando con otro tipo de vida que no conocemos, que los Shearum Aboteinu, que nuestros antepasados no se imaginaban que el Yehudí va a llegar a actuar así. ¿Qué se debe de hacer para que no se vaya a contagiar el Yehudí de lo que encontramos afuera de nuestro pueblo en este mundo? Se necesita algo que le recuerda de dónde es, quién eres tú, antes de que tú vayas con los demás y te empiezas a olvidar quién eres tú y quieres hacer igual como los demás. Se necesita siempre que haya alguien que te lo recuerda. Y esto es la misión de Amalek. Amalek es el que viene a recordarle a Am Israel, tú eres Yehudí. Ahora hay dos opciones. Si tú lo recuerdas solo, no hay ningún problema. El problema es que cuando a ti se te olvida, entonces Amalek tiene que entrar en acción, ¿sí?, para recordarte. Am Israel sale de Mitzrayim
y llega a Refidim. ¿Qué es Refidim? Rafu yedehem min Torah, se debilitaron sus manos de la Torah. Vayomru, ayesh Hashem bekirbeinu imaim, dudaron, ¿existe Dios o no existe Dios? Ah, se te olvidó quién eres tú entonces. Porque el Yehudí no puede olvidar que existe Dios. Se te empieza a olvidar que existe Dios, estás dudando, ya no sigues siendo Yehudí como debe de ser, inmediatamente vayavo Amalek vailachem en Israel. Sí. En el holocausto había gente que hasta en el momento que iba a morir no olvidó a Hashem. Sí. O sea que Amalek no es que... Pero tú dijiste muy bien, había gente, no dijiste que toda la gente era así. No merecía el Sí, castigo de Amalek. había gente, pero había también... O sea que caen en la regada por כי תצא אש ומצאה קוצים ונלכה לגדיש o הקמה. Cuando sale fuego, normalmente empieza el fuego por las espinas que cualquiera los quiere quemar. Pero ¿qué pasa? Lo malo del fuego es que el fuego no sabe distinguir entre espinas y el trigo. Ya que tú tienes en tu campo, tienes trigo, alrededor tienes espinas, quiere quitarlos y los quemas, es muy probable que si no cuidas bien, el fuego llega también a quemar dentro de tu campo y ya no sabe distinguir. ¿Sí? Está, sin entrar en detalle, pero esto a grosso modo esto es lo que dice la Torá. ¿Eh? Sí, no, es muy justo porque estamos desviándonos un poquito del tema, pero es muy justo porque la forma como Dios conduce al mundo es en dos caminos paralelos. Un camino que se llama Mishpat, Anagat Mishpat, justicia, y otra forma de conducir al mundo es con lo que se llama Ihud, o sea que todo que no se está tomando en cuenta la justicia, la acción del ser humano, sino está tomando en cuenta esta forma de conducir al mundo, la meta, y la meta es de que se vaya descubriendo que todo viene de Dios, y para que vaya a tener que va a haber descubrimiento que todo es de Dios, primero debe de haber confusión. Y esto es lo que provoca la confusión, por eso existen ese tipo de cosas, de donde gente que aparentemente no merece, sí le pasa, que sea a propósito Dios lo hace. Sí, y Anagata Ihud, que se conduce al mundo hacia el punto donde se va a descubrir que todo es Dios. Pero descubrir significa que primero estaba tapado, entonces debe de haber tapado que todo es Dios. Ahora, el hecho que es tapado no significa que no es justo, significa que es tapado, está oculto a la justicia, está oculta la justicia. Ahora, ¿en qué casos Dios hace que pareciera como un justo le va mal? En los casos donde realmente sí merece este mal, sí lo merece, pero donde no se va a ver. Por ejemplo, él merece por una vida anterior, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuando uno actúa mal ahora, sí, esto ya no es Anagata Ihud, es Anagata Mishpat, esto es Mishpat. Pero cuando uno actuó mal en otra vida y ahora recibe mal, también es justo. Nada más nosotros no lo vemos, está tapado la justicia. Justicia siempre hay. Ahora, otro punto importante, jamás le va a llegar a alguien algo malo si él no tiene ninguna sola mancha, si él es 100% limpio. No puede existir eso. Esto no puede existir. Igual como no hay milagros yesh me'ain, sino milagros son yesh mi-yesh. ¿Sí? El milagro del aceite que había en Beit HaMikdash en Hanukkah. No del aire, de la nada salió aceite, sino primero había que encontrar un jarrito de aceite, poquito, y de este poquito se pudo haber hecho mucho. Cuando Elisha en Abí hace milagro de aceite con aquella mujer que no tenía cómo pagar sus deudas, le pregunta qué es lo que tienes en la casa. Y una vez diciéndole tengo un poco de aceite, le dijo vamos a hacer un milagro. De este poco aceite va a ser mucho. Pero nunca existe un milagro. No tienes nada, vamos a hacer abracadabra y de repente ahí va a salir. Esto no existe. Puede existir yesh mi yesh, no yesh me'ain. De la misma manera, no puede venir un castigo de nada. Cuando uno está 100% limpio y le vamos a cargar un castigo, esto no puede existir. Pero sí puede existir que uno tenga alguna mancha, tenga algún defecto, algo malo que hizo, y el castigo que le va a llegar no va a ser proporcional
al pecado. Va a ser mucho más allá del tamaño del castigo que el tamaño del pecado. Entonces, primero, si es que le llegó castigo es porque algo había. Porque no se trata de gente íntegra, se trata de gente elevada, pero no íntegra. Entonces, si hay algo, ya puede venir castigo. Ahora, lo único que hay es el tamaño. El tamaño no es adecuado, el tamaño del castigo al tamaño del pecado. ¿Ok? Ahí puede haber dos razones. O que hay algo más que hizo que nosotros no sabemos, que es oculto. Entonces ahí es donde se está ocultando la justicia, pero sigue siendo justo. Puede haber otra razón donde se le tomó, se eligió a esta persona para que participe en el proyecto de la confusión, para que después se descubrirá la unicidad de Dios, que todo es de Dios. Y entonces él está participando con esto mismo en este proyecto de la creación del mundo, para que haya confusión y para que después se vaya a descubrir. Y por haber participado en este proyecto de la manera más importante, igual va a recibir premio. Igual como nosotros nos sufrimos haciendo una mitzvah, ¿sí? Nos sacrificamos. Cualquier mitzvah que hacemos cuesta dinero, cuesta trabajo, cuesta tiempo. ¿Vamos a recibir pago por ello? Entonces el tzadik que le va mal también participa. Ahora, cada mitzvah que hacemos, ¿para qué la hacemos? Es otro granito de arena una piedrita en esta construcción del proyecto de llegar a descubrir que todo es Dios. Veyadu kol amei haaretz ki shem Hashem nikra. Para que toda la humanidad sepa que todo viene de Dios. Entonces, esto es una manera de un pequeño sacrificio, y hay sacrificios más grandes. ¿Cuál es el sacrificio más grande? Cuando uno es una persona elevada y le va mal, es también parte del proyecto, nada más que aquel que hizo así una mitzvah, puso una piedrita, y esto pone una piedra grande, un bloque, está bien, construyó toda una pared. Y por eso va a merecer su premio mucho más grande. Así que la justicia siempre se hace. O que sí está justificado eso por lo que ha hecho antes, o porque lo va a recibir después el pago por haber participado. Pero se necesita esta gente para que participe en el proyecto, porque el proyecto requiere de confusión, y confusión es solamente cuando hay gente que no merece y recibe, porque aquellos que actúan mal y reciben mal, esto no es ninguna confusión, al contrario. Imagínense que en este mundo todo el mundo hubiera recibido exactamente lo que les corresponde. Todos los tzadikim puro bien, todos los shaim puro mal. No había entonces ningún libre albedrío, no había ninguna confusión, y no sería ningún mérito ir descubriendo que todo es Dios, porque las cartas estarían abiertas. Y si las cartas están abiertas, ya no hay juego. Juego es cuando se están ocultando, y después se va descubriendo a ver qué cartas trae o no trae. Entonces no había tampoco placer al descubrirlo, porque ya esto es de siempre. Uno hubiera llegado a este mundo, todo estaría claro, no hay ninguna sorpresa. Para que haya un placer después de ver que todo es Dios, de tener claridad y ver cómo todo realmente es luz, cómo todo es bueno, primero se debe de haber como que existe mal en el mundo. Entonces esto es parte del plan. Ok, regresamos al tema entonces. Amalek, Dios lo pone en el mundo para que juega, sube y baja con Am Israel. Tenemos ahí en nuestro catálogo una plática llamada Amalek Israel juegan, sube y baja. Igual como aquí en el parque. Sube y baja, ¿cómo funciona? Si tú estás arriba, él está abajo. Si él está arriba es porque tú estás abajo. Así no puede ser que los dos estén arriba al mismo tiempo, ni los dos pueden estar abajo al mismo tiempo. Uno debe de estar abajo y otro arriba. Y esto es lo que prácticamente le dice Yitzhak a Jacob y a Esav en sus brajot. Vaya kasher tarid uparak taulo. Tú arriba, él abajo. Tú arriba, tú abajo, él arriba. No hay de otra. Cuando Am Israel está arriba, cuando Akol Kol Jacob, entonces entonces no se puede sentir, no se sienten las manos de Esav. Pero cuando Akal Kal Jacob, dice el Gaón de Vilna, la Torah dice Akol Kal, dice sin vav, Akol Kol Jacob. La palabra Kol, la segunda vez lo menciona, está escrita en la Torah sin la vav, lo que se puede leer como Kal, ligero. Cuando la voz de Jacob se oye muy ligeramente, los Batei Midrash están vacíos, los Batei Knesiot están vacíos, entonces Hayadayim de Esav.
porque alguien les tiene que tocar la puerta y decir, recuérdate quién eres tú, de dónde vienes, para qué llegaste a este mundo. Eso es la misión de Amalek. Ahora, Am Israel tiene que luchar constantemente para que este Amalek no apareciera. ¿Cuál es la manera de luchar para que Amalek no apareciera? Hacer que no haya necesidad de que existiera. Porque la necesidad es cuando tú estás muy ligero en lo tuyo. Pero si tú hubieras estado bien en lo tuyo, ya no hay necesidad que Amalek apareciera. Por eso hay que recordar constantemente que existe Amalek. El recuerdo esto como una amenaza. ¿Sí? Muchas veces, o casi siempre, la amenaza es mucho más fuerte que la acción. Sí. Ok, un momento. ¿Cuál es la manera de borrar a Amalek? Llegar a una situación donde ya no haya más necesidad de una amenaza de Amalek. Mientras tú no estás íntegro al 100% en donde debes de estar, todavía hay necesidad de Amalek. Quiere decir que no lo borraste todavía, porque ahí debe de estar. Es parte, el Tzerará, Amalek, el Satán, el Malajamave, todo lo que es lo negativo, lo oscuro de este mundo. Quiere decir que los buenos siempre van a pagar por las No. cosas de los malos. Los que no saben subir el mitzvot. No es cierto, porque los malos se hacen malos también porque los buenos no son tan buenos. Si los buenos serían 100% buenos, entonces los malos tampoco serían tan malos. Porque hay una influencia. Con Israel, Arevim Zebazé, estamos integrados uno con el otro. Y uno aprende del otro. Sí, hay lo que se llama moda. ¿Qué es la moda? ¿Qué es la moda? Lo que uno aprende del otro. Sí, ahora de moda es esto. De moda. Hay cosas que son de moda, que si la moda es la influencia social que hay entre la gente. Entonces, si los buenos realmente serían buenos, la moda sería ser bueno. No serían los extremos, se necesita. Si uno son muy buenos, los otros van a ser muy malos. Entonces sería muy malo. No. Si los buenos serían realmente buenos, entonces hubieran ellos puesto la moda en la mesa, hubieran ellos marcando dónde está la moda. Mientras en París se define la moda, quiere decir que Am Israel no está todavía al 100%. Lo que debería de ser es que en Jerusalén se vaya a definir la moda, que en todos los medios de comunicación hubieran transmitido un desfile de Jajamim en Jerusalén. Esto es la última moda. Sí. Esto es la última moda. Si Am Israel estaría realmente como debe de ser, así hubiera pasado. Ya pasó una vez en la historia. En la época de Shlomo HaMelech todo el mundo estaba viendo lo que pasa en Jerusalén. Lo que pasa en Jerusalén inmediatamente en todo el mundo se aplicaba. Igual como todo el mundo se fija ahorita en qué es lo que pasa en París. Esto, que si dónde se marcaba la moda, en Jerusalén. De todo el mundo vinieron a escuchar sabiduría de Jerusalén, vinieron a aprender y lo fueron a aplicar en todo el mundo. Esto, si hubiera seguido, se rompió de repente. Am Israel debe llegar a una situación donde ya va a ser esto definitivo, entonces ya no se va a necesitar más de Amalek. Pero mientras no estamos al 100%, todavía se requiere de Amalek, porque existe la posibilidad de que nosotros volveremos a bajar. Y cuando Am Israel baja, necesita de Amalek que le recuerde. Entonces, Zahor et Asher Asana Amalek, recordarás todo el tiempo lo que hizo Amalek. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que entiendas qué es lo que debes de hacer tú. Si no quieres que regresa, entonces haz lo que tienes que hacer. Y si tú no te olvidas de Amalek, entonces ya no tienes la amenaza, entonces te permites bajar. Entonces se necesita siempre recordar a Amalek para. Ahora, ¿y qué es lo que hay que hacer finalmente? Es Mahot Imchet Zeh Amalek. Tienes que llegar a un nivel donde Amalek ya puede ser borrado. ¿Cuándo va a poder ser borrado del mapa Amalek? Una vez que ya no se va a necesitar a utilizarlo como amenaza contra Am Israel. Donde ya el patrón va a poder decir, ya estoy tranquilo, seguro con mi pueblo Israel. Ya no va a volver a bajar, entonces ya no se necesita Amalek. Sí, pero todo el pueblo, ya no va a haber ni uno que todavía, que si ya cuando al 100% todo Am Israel esté al máximo, al 100%, entonces ya no hay problema, ya no hay de dónde, porque no va a haber ejemplo malo, no va a haber de quién aprender. Ahí es donde ya Amalek ya nos necesita, entonces toda la humanidad va a poder seguir a Am Israel. Ok, entonces esta misión es lo que se le encargó a Shaul. Eso es lo que se le encargó a Shaul, Limchot et Zecher Amalek. Shaul iba a traer al
mundo a un nivel donde ya no se necesita Amalek. Que si no es nada más la acción física de matar a Amalek, que esto es lo que está escrito en las palabras, para que se pueda matar a Amalek y dejar y acabar Nashim, Anashim, Nashim, Bataf, o sea, todos, desde el rey hasta el animal más chiquito que tiene este pueblo, pero se necesita que Am Israel primero esté donde debe de estar, porque si Am Israel no está al 100%, aunque quisiera Shaul matar a Amalek, no pudiera, porque todavía se necesita que existiera Amalek en el mundo. La misión de Shaul era llevar a Am Israel a tal nivel donde Amalek ya pierde derecho de existir en este mundo y no lo pudo lograr. Entonces, ¿dónde está la culpa de Shaul? Si él no pudo hacerlo porque no estaba en el nivel. Bueno, ahí está su culpa. Su culpa es porque por eso se eligió a él como líder. ¿Por qué se eligió a Shaul como líder? El Naví dice, Ben Shalosh Shaul Bemojo. ¿Cuántos años tenía Shaul cuando lo eligieron como líder? Según la Tanaj, 3 años tenía. Y pregunta a todo el mundo, ¿cómo puede ser un rey de 3? Además, dice el Tanaj que Shaul Gavoa Mishishmov Amala era el más alto de todo el pueblo. O sea, ¿cómo se llama aquel de...? Sí, en estatura, era más alto. Gavoa Mishishmov Amala. Entonces, ¿cómo puede ser un niño de 3 años el más alto, estatura más máxima de todo el pueblo de Israel? 2,20, no sé cuánto debería de medir. Entonces, no puede ser. Entonces, ¿qué significa que tenía 3 años? Tenía 3 años, era limpio como un niño de 3 años. Un niño de 3 años no tiene ninguna mancha, no tiene ningún pecado. Amalek, Shaul, perdón, Kish se llamaba. Shaul ben Kish era una persona limpia como un niño de 3 años. Y por eso era Gavoa Mishechom, no necesariamente que tenía estatura más alta, sino más alto espiritualmente. Y por eso se eligió a él, porque él tenía la capacidad de llevar a Am Israel a un... Pero ¿qué pasó finalmente con él? Lo que pasa con muchos líderes de Am Israel. Como dice nuestros sabios en época de pre-Mashiach, ¿sí? Pnei Ador ki pnei Akele, va a ser la cara de la generación como si fuera el perro. ¿A qué se refiere? ¿Qué es esta ofensa contra Am Israel que va a ser la cara de la generación como la del perro? ¿Qué es la cara de la generación? Pnei Ador. ¿Quiénes son Pnei Ador? La cara de la generación. Son los manigim, son los líderes. Y los líderes van a actuar como el perro. ¿Qué significa eso? Dice la Israel Salanter, el perro que guía a un ciego, que necesita un perro que lo esté guiando. Se ve como que el perro es el que se está guiando al pueblo. Sin embargo, el que va a observar bien va a darse cuenta que el perro no está guiando. El perro está guiando siempre y cuando sabe antes a dónde quiere ir su patrón. Y esto no significa guiar. Porque el perro va a guiar, va a ir por adelante del patrón. Pero una vez que llega a un crucero de caminos, ¿crucero se dice? Cruce de camino. O sea, donde hay varias opciones, va a parar. Ahí automáticamente para, porque no sabe a dónde ir. Se va a mirar hacia atrás. Cuando va a llegar su patrón, se va a dar cuenta hacia dónde se va. Ahí es donde va a seguir. Ahora sí va a ir por adelante de él, para guiarlo, hasta el siguiente cruce. Esto no significa guiar, esto significa guiar a donde quiere que te guíen. Pero Shaul Amelech está elegido para llevar al pueblo, que él sea el que imponga el camino, que marque el camino. Que no le haga caso al pueblo, que el pueblo le haga caso a él. En la época antes de Mashiach, dice en la Gemara, esto va a ser la señal de la generación, que los líderes van a actuar como el perro. Van a ver hacia dónde quiere ir el pueblo y hacia allá los van a guiar, pero no van a marcar el camino. Es una de las señales de Mashiach. Shaul Amelech precisamente fue elegido para no hacer así, para llevar al pueblo a una integridad como él tenía el potencial de hacerlo, y ahí es donde hubo el fracaso. ¿Por qué? Porque también era época antes de Mashiach, porque esto iba a ser, con esto, una vez que se hubiera acabado con Amalek, ya viene Mashiach, ya viene la Geulá, pero ahí es donde fracasó, y le hizo, cuando Shmuel le pregunta, ¿por qué no hiciste lo que te encargué? ¿Qué contestó Shaul? El pueblo me pidió dejar ahí a alguien, o algunos, o animales, o lo que sea. Pero no para eso fuiste elegido, no para que le hagas caso al pueblo, sino para que el pueblo vaya en el camino que tú le estés marcando. Y ahí es donde está el error, de ver a donde quieren ir, hacia ahí los voy a llevar. Esto fue el error de Shaul.
Y no se acabó con Amalek. Quiere decir, Am Israel no llegó a una integridad que debería de llegar para que Amalek pudiera aparecer. Desaparecer, sí. Entonces, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu? ¿Qué hace Akadosh Baruj Hu? Akadosh Baruj Hu lo que hace, él mueve la historia a tal grado, a tal manera de que en algún momento este error llegue a ser corregido, porque los errores se deben de corregir, no pueden quedarse en el mundo debe llegar a su perfección, todos los errores deben llegar a corregir. Y esto va regresando al tema que preguntaron antes, ¿cómo puede ser tzadikim? Que vemos en el holocausto que Amalek los ataca y ellos pagan por los demás. No, simplemente que errores se deben de llegar a corregir y no se corrigen siempre al instante. Pueden pasar generaciones hasta que se llegan a corregir. Como por ejemplo en el caso de Shaul HaMelech. Por Esther fue elegida no de casualidad, no por su belleza, forzosamente debería de ser elegida. ¿Por qué? Porque esta era la oportunidad y el momento para corregir lo pendiente que dejó Shaul HaMelech. Por esto fue elegida Esther. Cuando entre los seres humanos, cuando una persona peca, comete un delito, el delito se corrige solamente si cacharon a la persona. ¿En qué depende si va a haber una corrección, va a haber una reacción contra el delito? Depende nada más si hay un policía por ahí. Sí, como aquel amigo que tenía que una vez me comentó que él vio como una persona estaba cruzando con su coche con la luz roja y justo lo agarró ahí un policía. Bueno, lo agarró el policía y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo que pasas? Dice, no vi. ¿Cómo que no viste? ¿No viste? Mira, hay no uno, hay tres lights, tres luces. Por este lado y arriba también. ¿Cómo puede ser que no viste? No vi. ¿Cómo puede ser que te voy a demandar ahorita también por ofender o burlarse del servidor público? No, es que no vi que hay policía. Porque lo que finalmente, ¿qué depende? Depende si hay policía o no hay policía. ¿Ah? Estoy de acuerdo. Pero la pregunta no es lo que tú piensas y lo que yo pienso. Vamos a ver qué es lo que hace todo el mundo. Sí, ahorita leí las noticias de Israel hace 2 semanas y dicen que ahora el puesto donde más demanda hay y menos oferta hay es ser investigador de la policía. Hay tantos casos que se está investigando que es el mejor puesto porque hay mucha demanda. Entonces salió con un artículo, uno de los periodistas más importantes, diciendo que la verdad es que no entiende lo que está pasando porque si realmente se quería investigar a cada uno de los habitantes del pueblo, del estado, no habría ni uno que saldría limpio. No hay. En todo el mundo. ¿Por qué? Porque depende, la gente actúa de acuerdo a ver si lo van a agarrar o no lo van a agarrar, eso depende. No realmente en lo que se debe hacer o no debe hacer. Esto es en las leyes, en la conducta humana entre nosotros. Pero en Beit Din Shel Mala, en el tribunal superior, no el inferior que tenemos aquí, no son las cosas así. Allá no existe la posibilidad de que un delito se vaya desapareciendo porque nadie se dio cuenta. No hay nada que no se dan cuenta. No hay manera de esconder cosas. Y como no hay manera de esconder cosas, entonces todo exige su arreglo. Todo va a llegar a su momento donde puede ser que tarde mucho. No hay ninguna necesidad que sea. Dios tiene, una de las características de Dios, uno de los atributos de Dios es Erech Hapaim. ¿Qué significa Erech Hapaim? Marij, la arij es alargar las cosas. No hay ninguna necesidad a que sea el momento. De hecho, este Erech Hapaim es como nosotros lo vemos. No significa que con Dios mismo se alarga. Porque para Dios no es alargar. Porque para Dios ayer, hoy y mañana es el mismo.
Pero para nosotros se ve como se está alargando. Los atributos de Dios siempre en cuanto a qué es lo que nosotros recibimos de Dios, no realmente lo que es Dios. Porque en Dios no se puede hablar ni de alargar ni de cortar, todo es lo mismo. Pero para nosotros se ve alargando. Sí, uno de los ejemplos también de la Megilá, de Isav, Isaac, Isav, Zaka, Gdola, Omara, y Mordejai, Vayetze, Mishar, Amelech, Vayetze, Mordejai, Birjo, Vair, Vaizak, Zaka, Gdola, Omara. Ah, muy bien. Porque Mordejai es descendiente de Jacob y Amán es el descendiente de Isav. Entonces, se vuelven a encontrar, ¿sí? Como dice me acuerdo de niño que una vez tuve un pleito con un niño ahí en la calle y dice, bueno, mañana te veo en mi colonia, ahí es donde nos vamos a encontrar. ¿Ah? En mi territorio nos vemos. Bueno, pasan los años, pero volvieron a encontrar. Se volvieron a encontrar y vuelven a corregir las cosas. Es decir, igual como en el escenario de box, ¿sí? Ahora en la primera vuelta él le dio y ahora la segunda vuelta recibió de regreso, se corrigen las cosas. Entonces las cosas tienen que venir a su corrección. Aparte de lo que recibió Jacob, por eso aparte recibió su corrección inmediata a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, como dice el Gaón de Vilna, Alay kilelat chavni, cuando Rivka convence a Jacob a disfrazar de Esav, sí, fíjate que es lo mismo, es el mismo Purim, se disfrazó a Esav, ahora el Purim es disfrazar, ¿no? Entonces se disfrazó a Esav y le dice Rivka, Jacob no quería, Rivka lo convenció, le dijo, Alay kilelat sobre mí tu castigo. Dice el Gaón de Vilna, la palabra Alay es Rashei Tevot, Esav, Labán, Yosef. Esav, Labán, Yosef. Y Jacob fue castigado en esos tres, con estos tres, la mano de los tres, Esav, Labán, y finalmente Bikesh Jacob, Leshev, Beshalva, Kafatz Alav, Ruxdo Shel Yosef. Ya dijo, ahorita los últimos años de vida voy a jubilar, a tranquilizar, a disfrutar. Viene el problema de Yosef. Y una vez, cuando vinieron los hermanos de Yosef a pedir a llevar a Binyamin para llevarlo a Mitzrayim, porque el virrey de Mitzrayim les está exigiendo a que traigan el hermano chico, entonces dice Jacob vino a sus hijos, Alay ayu kulana. Alay ayu kulana, dice el Gaón de Vilna, dice Jacob, ¿cómo voy a mandar a Binyamin? Ya no merezco más castigo. Porque lo que se me habían prometido a Alay, Esav, Labán, Yosef, ya sufrí, ya cumplí, ya estoy limpio. Alay ayukulana, Esav, Labán, Jacob, entonces ya no tengo que mandar a Benjamín. Pero hay un problema. Esto fue el pago por haberle quitado las bendiciones, pero hay una cosa que quedó pendiente: el clamor de Esav. Esta zeaká gdolá umará, esta amargura que salió del corazón de Esav, esta tristeza tan profunda que traía en su corazón, esto todavía no se llegó a corregir. ¿Y esto cuándo se llega a corregir? Cuando Mordejai, Vaitzak Mordejai, Birjo Vair, Zeaká Gdolá Umara. Esther lo mismo. Esther viene a resolver lo que había dejado Shaul pendiente. Y fíjense algo increíble. Cuando Vashti no quiere venir con Ahashverosh a presentar su belleza ante todo el mundo, se enoja Ahashverosh y al día siguiente hace una junta. ¿Y qué es lo que dice ahí Memujan en la junta? No me acuerdo, Memujan. ¿Qué es lo que dijo? Vamos a Kiyetzed Bar Malchut Asher Lo Tavo Vashti Lifnei HaMelech, a que Vashti no puede venir más ante el rey. ¿Y qué hacemos con Vashti? Un malchutá iten hamelech lireuta tova mimena. Su reino se va a pasar ¿a quién? A una mejor amiga que ella. Lireuta tova mimena. ¿Dónde aparecieron estas palabras en Tanaj? Cuando Shaul Amelech regresa y Shmuel le pregunta, ¿qué hiciste con lo que te ordené? Y Shaul dice, sí, lo cumplí, y resulta que no cumplió. Shmuel le dice, sí, como dice ahí el pasuk, un malchutja, un etaná le reajá tov mimeka.
tu reino se va a quitar de ti y se va a entregar a Reajá, a Tovimeka, a tu amigo mejor, a tu amigo que es mejor que tú. Las mismas palabras, lo mismito, como recibió, como la nebuá que le dio Shmuel a Shaul, el castigo de Shaul, se corrigió años después, cuando Esther vuelve a regresar al reinado, Umalchutá y ten Amelech lireutá tuva mimeno. Así dice la Gemara, Belashon shenitla malchut mizikeina, bo belashon chazralo ameluja. El mismo lenguaje que bajó a Shaul, volvió a subir a Esther. אם אחרי שתחרישי רווח והצלה, בית הזאת רווח והצלה, יעמוד ליהודים מקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. Quiere decir que para el pueblo va a haber salvación de una manera o de otra. El problema es at ubeit avich, tú y la casa de tu padre, tu familia requiere un arreglo, tú tienes que estar aquí, mío de Aimlet Kazot y Gat Lamachut, tú llegaste en este momento a reinado, para regresar reinado a la familia de Shaul, con la misma lenguaje que se le quitó, que te lo devuelven, y si tú no aprovechas, a lo mejor se te vuelve a quitar. Y ella cuando le reclama, cuando ella está llorando, dice, Eijaja uchal veraiti, le dice a Hashverosh, Eijaja uchal veraiti barra'a asher imtza et ami, veeijaja uchal veraiti ba'ovdan moladeti. Llora por dos cosas, a mí y moladeti. ¿A mí qué es? Mi pueblo. ¿Pero qué es moladeti? Moladeti es mi familia, donde he nacido, la familia que pertenezco a ella. Es decir, Esther viene para arreglar los dos asuntos, para el pueblo y para su familia, y lo principal es de su familia, porque lo del pueblo, como dice Mordejai, se va a arreglar de otra manera. Sí. Aquí entonces acaban con Amán, ¿no? De alguna manera acaban con Amán, que es Amalek. Sí. ¿Cómo surge este otra vez? Ajá. Es que se acaba, pero tampoco se acaba ya completo. Es decir, se corrige lo de Shaul, pero ya la oportunidad que había en la época de Shaul ya no se vuelve a presentar en esta época. Se vuelve a presentar una oportunidad parcial, pero no completa. No se acabó completamente con lo que es el pueblo Amalek. Se acabó con un líder de Amalek. ¿Ok? Ahí había oportunidad de acabar completamente con Shaul, pero no se aprovechó, se desaprovechó la oportunidad. Se le dio oportunidad a Esther a corregir en cierta forma, pero esta realmente completar lo que había que hacer Shaul ya no. Esto ya va a ser cuando llegue la Geula Shlema. ¿Pero por qué dicen que de los hijos de Amán salieron tan directamente? ¿Ah? Sí, de los hijos de Amán. Sí, está en Bnei Banav Shel Amán, sí, que hay una... Bueno, es que parte de nuestro trabajo es agarrar el mal y convertirlo en bien, no solo acabar el mal de manera que se convierta en bien. Pero ya que Amán acercó algo fiel a Dios, ¿ese que se puede sufrir? Puede ser. ¿No fueron pagados a Amán y todos sus hijos? Porque a 208, Sí, pero 10 hijos, pero hay todavía muchos más descendientes, sí. Bueno, el tiempo se acabó, yo tenía preparado, apenas llegamos a la mitad del tema, pero vamos a dejar para la próxima semana para ver uno de los temas más interesantes de la Megilá. Salió un artículo en Israel, un periodista escribió que Megilat Esther realmente no se debe de enseñar en las escuelas. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el mensaje? Y los Yehudim agarraron el día 14 de Nisan, de Adar, y mataron a tantos goyim. ¿Cómo dice ahí? ¿Cuántos mataron? Vamos a leer el dato exactamente adentro. Vayaku hayehudim bechol oyevehem makat cherev vehereg veabdan. Un golpe terrible a sus enemigos. Cherev, espada, hereg. Un masacre, abdan. Vayasu besonehem kirtzona. Hicieron lo que ellos quisieran. Y luego dicen, Ve'arog besonehem 75,000, 75,000 mataron.
Sí, el Perektet. Y luego dice, ובשושן היהודים הרגו, ובשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש. ¿Sí? Sí. Entonces, se trata de unos decenas de miles de personas. ¿Cuál es el mensaje entonces que vamos a transmitir a nuestra juventud? Que el pueblo de Israel es un pueblo violento, un pueblo que busca cómo matar a los goí. No, no podemos transmitir a nuestros hijos. Así que Megilat Esther hay que esconderla, no hay que transmitir. El mensaje es mensaje no pro la paz. Ahora estamos en una época, la moda es paz, ¿sí? ¿Y cómo podemos transmitir este tipo de mensaje? Pero, ¿por qué sí es obligatorio enseñar Megilat Esther? No como dice aquel, esto vamos a dejar para la próxima semana.